Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, jóvenes, con todos. ¿Cómo le va, profe? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes con todos. Más tarde. Buenas tardes. Ok, entonces vamos a seguir revisando el video, ¿no?, que estábamos viendo el día de ayer respecto a los convertidores DC-DC. Habíamos visto el convertidor, el elevador, ¿no?, el boost. Ahora vamos a ver el circuito reductor, el convertidor de DC-DC reductor. Suppose we want to increase the voltage of our only battery. Adelantar un poco. At first, Ya este es el mismo. Por acá. if we the energy lost that is lost as heat in a At first, this may seem simple, as this can be done by using resistors to create a voltage divider. But the problem is that we want to be efficient, and resistors dissipate energy as heat. En esta parte está hablando de un divisor de voltaje, ¿no? Compuesto por dos resistores. No sé si lo pudieron apreciar acá. Miren, aquí tenemos, ¿no?, dos resistencias en serie y tenemos un circuito conectado a una pila. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo un divisor de voltaje, ¿no? En el lado izquierdo tenemos un voltaje grande. Aquí en la mitad, entre las dos resistencias, tenemos un voltaje menor. Si las resistencias fueran del mismo valor, si tuviéramos la mitad del voltaje, ¿no es cierto? Haciendo un divisor nada más. But the problem is that we want to be efficient, and resistors dissipate energy as heat. Hay un poco, habla de la eficiencia de ese circuito, ¿no? No es tan eficiente, ¿por qué? Porque la resistencia genera pérdidas, ¿no?, en cuanto a calor. Entonces hay bastante energía que se libera en una resistencia. Por eso se utiliza, no es que no se utilicen los divisores de voltaje, se utilizan bastante, pero como para señales de referencia, ¿no?, para voltajes de referencia, en electrónica sobre todo, ¿no?, donde se requieren niveles de voltaje, pero no consumo de corriente. Acuérdense que la corriente es lo que genera el calor en las resistencias, ¿no?
Pero si la corriente no va a ser grande, no va a ser considerable, si lo único que nos interesa son las referencias de voltaje, entonces un divisor de voltaje es utilizado, ¿no? Bastante en electrónica. Any energy that is lost as heat in a resistor is not delivered to the device which we wish to power. Ahí se puede ver en la animación, ¿no? Y justamente es lo que está indicando, que la energía se pierde en las resistencias y son los cubos de ahí de energía que se están cayendo, ¿no? Eso es lo que está indicando. If we don't care about efficiency, but just want to be able to adjust the output voltage, we can do it through a circuit such as this one. The energy lost as heat in the transistor is the voltage across the transistor, multiplied by the current passing through it. Now, consider the following. If we operate and think of the transistor as an ideal switch, then when the switch is off, the current is zero. En esta parte está hablando un poco del circuito para activar y desactivar el dispositivo semiconductor de potencia, ¿no? No se confundirá en esa parte. Acá si le regresamos un poquito, aquí miren, ahí está el dispositivo semiconductor, ¿no es cierto? Con la pata correspondiente al drain, la pata correspondiente al source y la pata correspondiente al gate. En este caso el gate está conectado al negativo, ¿no? Y hay una resistencia justamente para el control. Now, consider the following. If we operate and think of the transistor as an ideal switch, then when the switch is off, the current is zero. And when the switch is on, the voltage across it is zero. Therefore, in theory, if the transistor is either fully on or fully off, and never somewhere in between, the voltage multiplied by the current is always zero, and there is no energy dissipated as heat in the transistor. But if we want to be 100% efficient, we also have to get rid of the resistor. Suppose that in this circuit, we always operate the transistor as an ideal switch. If we keep opening and closing the switch, the average voltage across the light bulb will be less than the voltage of the battery. But this is only because the voltage across the light bulb is zero when the switch is open. En esta parte está explicando el comportamiento ideal, ¿no?, del dispositivo semiconductor de potencia, funcionando solamente como contacto abierto o contacto cerrado. We can try to prevent the voltage from dropping to zero by adding a capacitor across the light bulb. Cuando se conecta un capacitor, hace un momento no estaba el capacitor, ¿no es cierto? Entonces cuando se abría el circuito, la corriente en la carga, el voltaje automáticamente caía, ¿no?, a cero. Cuando se conectaba, inmediatamente subía el voltaje de la pila. Ahora lo que estamos viendo es que con el capacitor, cuando está conectado el capacitor, se carga y se prende el foco, ¿no? Y cuando se abre el circuito, el voltaje en el foco todavía sigue habiendo, ¿no?, y se va descargando de a poco por efecto del capacitor. Es el comportamiento del capacitor, nada más lo que But estamos now, viendo. when we close the switch, we are trying to change the voltage of a capacitor instantaneously, which is impossible. As a result, an extremely large current will flow to charge the capacitor,
and this can cause considerable damage. We can try to reduce this current by adding a resistor. En la parte anterior que acaba de indicar, decía, ¿no?, que como está el circuito solamente conectado a un capacitor, la corriente es demasiado grande, ¿no?, que circula. Entonces, para que no haya ningún daño, se colocaría una resistencia para que la corriente tenga un poco más de control, ¿no?, la corriente en el circuito de la pila y el capacitor. But, as we said before, we do not want a resistor because resistors dissipate energy as heat. Instead of using a resistor, we can limit the current by using an inductor. An ideal inductor does not dissipate energy as heat. But since the current through an inductor can't change instantaneously, the inductor will force the current to keep flowing through the switch even after we open it, which is an extremely dangerous phenomena. We can prevent the current from flowing through the open switch by adding a diode. Ahora, en vez de la resistencia, ¿no?, se colocaría un inductor. En este caso, el switcheo, acuérdense que el inductor almacenaba energía, ¿no es cierto?, en forma de campo magnético. Y cuando es abierto el circuito, continúa circulando corriente. Entonces ya no va a haber el switcheo directo en el capacitor, ¿no?, que generaba corrientes grandes. O evitamos la resistencia, ¿no?, que nos limitaba la corriente, pero ya sabíamos que no tiene tanta eficiencia, ¿no? The diode will give the current a different path to flow through. We call this circuit a buck converter. We can control the value of the DC output voltage at the light bulb by controlling the percentage of time that this switch is on. Ya, aquí estamos viendo el comportamiento del circuito reductor, ¿no? El diodo que se colocó al final es para que dé el camino del circuito, ¿no?, de circulación de corriente. Cuando está conectado el dispositivo semiconductor, estamos colocando positivo en el cátodo, entonces se comporta como un contacto abierto, ¿sí? Ahora, cuando está abierto, en cambio sigue la secuencia de la corriente, y si siguen la secuencia de la corriente se colocaría un positivo en el ánodo, por eso quedaría como contacto cerrado. En este caso que estamos viendo estaría como contacto cerrado, por eso la corriente circula a través del diodo, ¿no? Ahora, ¿por qué se reduce el voltaje? Antes de tener el inductor y la resistencia, en el capacitor y en el foco caía el voltaje de la pila, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien. Ahora que nosotros le hemos puesto el inductor, ahora tenemos un voltaje, ¿sí?, que cae en el inductor, ¿sí?, y una corriente que retrasa al voltaje. Entonces la corriente va a ser mucho más lenta. Entonces, por una parte disminuye el voltaje de carga máxima del capacitor, y por otra, al reducir la corriente que circula, no permite que el capacitor también se cargue a valores altos. Entonces, de esa manera nosotros estamos teniendo en el foco un voltaje mucho menor que en el de la pila, ¿sí? Vamos a seguir viendo.
Ya, ahí el diodo, por ejemplo, está polarizado en inversa, ¿no? Si ven, de la pila sale la corriente, estamos colocando positivo en el cátodo. Con positivo en el cátodo, el diodo es un contacto abierto. Y si ustedes ven por el otro lado, la corriente no entra al diodo, la corriente va al negativo de la pila, ¿ya? Entonces, en este circuito, por ejemplo, tenemos el inductor en cuyo elemento va a caer voltaje, ¿no? Entonces el voltaje que llega al capacitor va a ser menor que la pila, por una parte. Y por otra parte, la corriente está circulando, la corriente está entregando la parte del inductor hacia el circuito, ¿no? Ahí se abre el dispositivo semiconductor, entonces ya no se polariza el positivo en el cátodo. Ahora lo que tenemos es la corriente que estaba en la parte de abajo que vendría acarreando la carga positiva. Entonces ahorita se está colocando positivo en el ánodo, lo que significa que está polarizado en directa el diodo y se comporta como un contacto cerrado. En ese Mira, caso la corriente da la vuelta. Dígame. una pregunta, pero ahí dice que le entra positivo al diodo, ¿no? ¿Verdad? Como Al debe ser. ánodo, al ánodo Sí, por la corriente, ¿no? claro, debe ser, pero como si usted mismo se da cuenta, ese mismo conducto amarillo, creo que estamos en lo mismo ayer, ese mismo conducto amarillo está chocando con el negativo de la pila, de la fuente. Sí, pero la pila, el circuito de la pila está abierto, ¿verdad? El positivo está abierto, pero el negativo está directamente pegado, sigue pegado, por el común, como decíamos ayer. Sí, pero no va a haber circulación por acá, porque debe estar cerrado el circuito para que haya circulación. Ya, ok, listo. Sí, Ya. debe haber un circuito cerrado para que haya circulación. Si yo en algún lado abro, por ahí no hay circulación y la pila está justamente formando parte de ese circuito, entonces no hay circulación por la pila. En este caso, el diodo es el que está cerrando el camino y la corriente estaría circulando por ahí, ¿no? Listo, ya. This allows us to create any DC voltage at the light bulb that is lower than the voltage of the battery. En este caso, si ustedes ven el voltaje en el foco, en la carga, cuando está, en este caso, ¿no? El dispositivo comportándose como un contacto cerrado, en este caso el voltaje se empieza a incrementar un poquito, ¿no? Pero de ahí cuando se desconecta empieza a bajar. Entonces es el mismo comportamiento del circuito anterior en alta, ¿no? Subía y bajaba, pero en un valor mucho mayor al de la pila. En este caso sube y baja, pero en un valor mucho menor que el de la pila. ¿Sí? Eso fíjese, ¿no? En la animación en la parte del voltaje en el foco. Assuming that we had ideal components, this circuit would be 100% efficient. This is because ideal capacitors, ideal inductors, and ideal switches do not dissipate any energy as heat. We're thinking of the transistor as an ideal switch. An ideal diode can also be thought of as a switch. The diode is an off switch when it is blocking current from flowing in the reverse direction, and the diode is an on switch when current flows in the forward direction. The buck converter uses the exact same components as the boost converter, just arranged differently. Como se les indicaba, ¿no? Son los mismos elementos, sí, entre los dos circuitos. El de la izquierda es el elevador de voltaje, perdón, el de la izquierda es el reductor de voltaje, el buck,
y el boost es el elevador de voltaje. Los elementos son los mismos, tiene el dispositivo semiconductor de potencia, tiene el diodo, tiene el inductor, tiene el capacitor, ¿sí? Lo que se está cambiando es el orden, ¿no? El orden de los elementos, ¿ya? Entonces ahí quiere... Dígame. No, no, nada, era que le iba a preguntar que, o sea que ahí también el diodo también se puede considerar como un interruptor ahí, digamos. Claro, de hecho el funcionamiento de un diodo es un interruptor. Cuando está Ya. polarizado en directa, se cierra, cuando está polarizado en inversa, se abre. Es un dispositivo, este no es controlado, ¿no? Porque solito, si es que ve positivo en el ánodo, se cierra. Si ve positivo en el cátodo, se abre. Es un elemento no controlado. En cambio, el transistor, ese sí tiene la base, ¿no? O si es que fuera el FET, tendría la compuerta y es controlado. Ese sí hay que darle una señal para que abra o cierre. El diodo no. Pero los dos se comportan como contactos abiertos o contactos cerrados, ¿no? Dependiendo del caso. A ver, algo pasó aquí. Ya. In the real world, of course, these components are not ideal and they do in fact dissipate power. Ya, ahorita va a ser una explicación con el comportamiento un poco real de los elementos, ¿no? Lo que vimos hace un momento era el comportamiento ideal, quiere decir que tanto el transistor como el diodo se comportaban como contactos abiertos o contactos cerrados. Ahorita va a ser una explicación con un comportamiento real de estos elementos. O sea, ya no es contacto abierto o contacto cerrado, sino que se comportan como una resistencia y una fuente, ¿no? But the basic principles are the same. These basic principles are that transistors are operated as switches. And we never try to change the current through an inductor instantaneously. Much more information is available in the other videos on this channel, and please subscribe for notifications when... Bueno, era la explicación final de ahí del convertidor elevador, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, inquietud en cuanto... queda mucho más fácil, ¿no? Primero revisar el video y luego revisamos el texto, la teoría y entendemos mucho mejor las gráficas, ¿no? Las gráficas de voltaje, las gráficas de corriente con esta animación. Pero de todas maneras, si es que tienen alguna pregunta... la hace, ¿no? No son complicados los circuitos, puede reproducirlo usted fácilmente, sí. Y como los mismos elementos se utilizan para el elevador y para el reductor, puede hacer la prueba con los dos, ¿no? Listo, entonces vámonos a nuestro texto ahora sí.
Ok, entonces esta introducción ya la habíamos hecho, ¿no? Los convertidores de CDC convierten una señal continua, ¿sí? De amplitud fija en otra señal también continua, pero la amplitud puede ser variable. En este caso, con los dos circuitos podemos ver que el uno lo eleva, lo eleva el voltaje y el otro lo disminuye. Los dispositivos semiconductores más utilizados son los IGBT y el MOSFET. Y ya vimos que se utiliza el diodo, pero como complemento, ¿no? Del circuito. Los que switchean, los que permiten la conversión, son estos elementos. Pero el diodo también sirve para formar los circuitos, ¿no? Listo, entonces vamos a empezar con el convertidor de CDC reductor, el famoso BUC. Ya, entonces si nos acordamos, acá tenemos un voltaje. Este voltaje, acuérdense que es un voltaje DC, ¿no? Este es un voltaje DC. Acá tenemos representado como un switch, como un interruptor, al dispositivo semiconductor de potencia. ¿Ya? ¿Y cómo se controla este dispositivo? A través de una señal como esta de acá, ¿no? Una señal pulsante. Conecta, desconecta, conecta, desconecta. ¿Sí? Entonces solamente se le menciona, pero no vamos a graficar el circuito. Acá tenemos el famoso diodo, ¿no? El que permitía la comunicación del circuito cuando, dependiendo de la polarización que tenía. Por acá tenemos el inductor, por acá tenemos el capacitor y por acá tenemos la carga. ¿Ya? Es el circuito que vimos en la animación. Entonces vamos a ver los dos estados. Los dos estados, ¿no? Del circuito. En el periodo de encendido del dispositivo semiconductor, ya el periodo de encendido es cuando el semiconductor se comporta como contacto cerrado, y el periodo de apagado de la señal es cuando el dispositivo semiconductor se comporta como contacto abierto. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, cuando tenemos el contacto cerrado, el dispositivo semiconductor como contacto cerrado, ustedes ven acá, el diodo se comporta como contacto abierto. ¿Por qué? Porque el positivo, a ver, subámosle un poquito más, el positivo, ¿sí? Estaría llegando a la parte de acá arriba. Acá tendríamos positivo. El positivo conectado al cátodo es una polarización inversa, lo que hace que el diodo se abra. Y es lo que está acá, ¿no? Un diodo abierto. Y en la parte de arriba tenemos el positivo de la batería. Entonces el único camino de la corriente es hacia el inductor. Empieza a cargarse el inductor, el voltaje ya pasó, la corriente todavía no, porque la corriente se retrasa al voltaje y llega hasta el capacitor, donde este capacitor empieza a cargarse, ¿no? A circular corriente. En este caso también circularía la corriente hacia la carga, ¿ya? Estaría alimentándose de esta manera, ¿ya? Aquí por análisis de circuitos, ¿no? El voltaje que cae en el capacitor va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de la fuente menos el voltaje del inductor, ¿ya? Eso es análisis de circuitos simples, ¿no? Vamos, para que no se me pierdan de pronto en esta parte, a hacer un breve repaso, ¿no? Listo. A ver, vamos acá a ver. Entonces el capacitor actúa como una mini batería. Y al Sí, momento que se está descargando, entonces el sistema ahí mismo le indica que vuelva a cargarle y vuelva a fluir energía, y luego se hace un zigzag, por ejemplo. sí, es la que mantiene el voltaje, ¿no? Para la carga. Acuérdense que la carga debe ver un voltaje. Si no estuviera el capacitor, la carga no vería ningún voltaje, ¿no? Es verdad lo que usted dice. El capacitor se comporta como una fuente, como una batería, como una pila, ¿no?
y por eso es la presencia del capacitor. Sin el capacitor la carga no vería ningún voltaje, ¿ya? Entonces es necesario colocarle ahí el capacitor. Vamos haciendo un repaso, me refería a la parte de análisis de circuitos, ¿no? Si aquí tengo una fuente, vamos a ponerle ya una fuente DC. Por acá, yo que sé, tengo no vamos a poner elementos, vamos a poner cargas nada más, una carga 1. Vamos a poner por acá una carga 2. Y vamos a poner por acá una carga 3. Ya. Y vamos a cerrar el circuito. Ya. Y aquí tenemos el voltaje de la fuente. Para estar iguales que los textos, ¿no? La S es de fuente en inglés, sería source, voltaje en la fuente. ¿Ya? Entonces, con análisis de circuitos, vamos primero en el camino de entender la polarización, ¿no? Si la corriente, seguimos la parte convencional de análisis de circuitos, significa que la corriente sale por el positivo. Entonces, en dirección de esta corriente, todo lo que toque primero lo va a polarizar de manera positiva, ¿ya? Entonces la corriente viene por aquí, viene por acá, ¿ya? Y como es lo primero que topa en la carga 1, aquí le va a colocar la polaridad positivo. De ahí la corriente nuevamente sale, ¿ya? Y baja. Y aquí le va a polarizar a la carga 2 también en positivo, ¿ya? La corriente sigue circulando, viene por acá, y aquí le carga a la carga 3 en polaridad positiva, y luego la corriente regresa y regresa a la fuente. ¿Ya? Eso les debieron haber enseñado en circuitos, ¿no? Esa es la manera convencional de analizar un circuito. Decir que la corriente sale de la parte del polo positivo, ¿ya? Y va polarizando a sus cargas en el sentido de la corriente. Por eso es que cuando hacemos la explicación del diodo, tenemos que ver la corriente por donde llega, ¿no? La corriente sale de positivo. Si la corriente llegó al cátodo, le polariza inversamente y se abre. Y la corriente llega al ánodo, le polariza directamente y se cierra, ¿ya? Es por esta manera de polarizar las cargas en función del circuito de la corriente, de la dirección de la corriente. Ahora vamos a ver los voltajes, ¿no? A ver, quiero cambiar esto, ya. Ahora, el voltaje, analizando circuitos, el voltaje de la fuente va a ser igual a ¿qué? Al voltaje que cae en la carga 1 más el voltaje que cae en la carga 2 más el voltaje que cae en la carga 3. Eso nos dice las leyes, ¿no? Las leyes de Kirchhoff y esas y demás, ¿no? También debieron haberles enseñado a ustedes en circuitos eléctricos. Ya, entonces eso es lo que dice, ¿no? El análisis de circuito. El voltaje de la fuente es la suma de las caídas de voltaje en todas sus cargas. ¿Ya? Si yo quisiera saber cuál es el voltaje aquí, en este punto, solamente en la carga 2, ¿quién me dice a qué va a ser el voltaje? ¿Quién me dice a qué es igual el voltaje aquí en la carga 2? Cambiémosle de color. El voltaje de la fuente menos el primero de la carga 1. Eso, el voltaje de la fuente menos la carga 1 y menos la carga 3. Porque solamente quiero el voltaje en la carga 2, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es un espejo de fórmula. Exactamente. Usted puede atacar esto de dos maneras. Viendo el circuito o viéndole matemáticamente.
Si lo ve matemáticamente, usted de aquí solamente tiene que despejar BC2, ¿no? Si va a despejar BC2, ¿qué le queda? ABS menos BC1 y menos BC3. Matemática, perdón. Ahora le pongo mi voltímetro y ya. O le pone el voltímetro y se va a dar cuenta que va a ser el voltaje de la fuente menos los voltajes que cae en la carga 1 y en la carga 3. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que se entienda en esta parte? El voltaje de esta carga va a ser menor, igual o mayor que el de la fuente. Bueno, ahí está en serie. Significa que el mismo voltaje se reparte para las tres. No. Por eso está en serie, no se reparte. En paralelo es el mismo voltaje, en serie no. Digamos que aquí puede caer, pongámosle valores, pongámosle valores. ¿Qué color cogeré? El verde, ya. Digamos que aquí son 12 voltios. Ya. Digamos que aquí me cae 4 voltios. Aquí me cae 2 voltios. Y acá 6. Y acá 6 voltios. Por eso le dije, pues, esa fue la que dije, se reparte para el voltaje se reparte por los tres capacitores. Pero ¿cómo se reparte? Al usted decir se reparte, significaría que se reparte de partes iguales. No. Equitativamente no, pero se reparte. En cambio, en serie, en paralelo, el mismo voltaje para todos. Es el mismo voltaje para todos, exactamente. Entonces está bien lo que dije. Ya. Entonces hay que ver dependiendo de los valores de la carga, ¿no? La corriente va a ser la misma. La corriente va a ser igualita en todo el circuito, ¿sí? Un solo valor. Pero si esta resistencia es de un valor, esta resistencia es de otro valor y esta resistencia es de otro valor, el voltaje va a ser diferente. Porque el voltaje es la corriente por la resistencia, ¿no? Entonces los voltajes van a ser diferentes. Ya, en todo caso, el voltaje de la carga 2, ahí me cambié de color, a ver, aquí. El voltaje de la carga 2, ya, va a ser menor que el voltaje de la fuente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay otras dos cargas que también tienen voltaje y les restarían aún más, ¿no? Si no tuviera carga 1 y carga 3, el voltaje sería igual, ¿no? El voltaje de la carga 2 sería igual al voltaje de la fuente. Si es que no tuviera C1 y no tuviera C3, ¿ya? Serían iguales del voltaje. El voltaje de la fuente sería igual al voltaje de la carga. Pero como tengo otros elementos en serie, ¿sí? Entonces el voltaje va a ser menor al de la fuente. ¿Ya? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o inquietud antes de regresarme a la guía de estudio. Yo por mi parte sí está claro. Estamos claros, ¿no es cierto? Ok, gracias. Listo, entonces. Nos regresamos a nuestro texto. Listo. Entonces, acá si nosotros vemos el capacitor, ¿sí? Está en serie con el inductor. Entonces, el voltaje en el capacitor va a ser menor que el voltaje de la fuente, ¿no es cierto? Porque hay un voltaje que cae en el inductor. Entonces, el voltaje del capacitor va a ser menor que el de la fuente. Y por eso es el circuito reductor. Ya nunca va a llegar al voltaje de la fuente, siempre va a ser menor. ¿Ya? Así está dispuestos los elementos para que eso suceda, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo dijo voltaje? Perdón, ¿cómo es voltaje reductor? El voltaje cae. ¿Voltaje cae dónde? En la... Aquí tenemos voltaje en el inductor y voltaje en el capacitor. ¿Ya? Entonces, acuérdese de lo que acabamos de ver hace un momento en la pizarra, ¿no? Se reparte el voltaje, como usted mismo lo dijo, ¿no? Hay un voltaje en el inductor y hay un voltaje en el capacitor. Entonces, el voltaje del capacitor va a ser menor que el voltaje de la fuente. Sí, lo que pasa es que quería anotar los conceptos para seguir. Ah, ya.
Ok, entonces el voltaje del capacitor va a ser menor al voltaje de la fuente y estamos consiguiendo reducir el voltaje. Ese es el objetivo de este circuito, ¿no? Un convertidor DC-DC reductor. Entonces con esta disposición nosotros estamos reduciendo el voltaje a la salida, ¿ya? Esto sería el caso en el que el transistor, el dispositivo semiconductor esté cerrado. Ahora vamos acá, cuando el dispositivo semiconductor está abierto. Cuando el dispositivo semiconductor está abierto, vámonos a ver la corriente cómo iba, ¿no? La corriente venía por aquí, la corriente venía por acá. Y la corriente se daba la vuelta, ¿no? La corriente venía por acá. Ahora, como la corriente va polarizando a los elementos, si la corriente está de este lado del diodo y este lado de acá está abierto, ¿sí? No va a haber circulación por este lado porque es un circuito abierto. Entonces vamos a tener la corriente que circula por acá. Entonces como la corriente viene por acá, le polariza al ánodo, ¿sí? Con el positivo. Entonces, positivo en el ánodo, el diodo se comporta como un contacto cerrado. Y por eso es que se cierra, ¿no? Entonces se cierra y la corriente empieza a circular entre la bobina, el capacitor y la resistencia. Eso, pero ya justamente ahí lo que quiero preguntar, y disculpe que moleste tanto. Claro, dígame. El capacitor se encarga de dar energía a la resistencia, a lo que está haciendo la resistencia ahorita, el foco, por ejemplo, hasta que vuelvan a activarlo, ¿verdad? Entonces, pero la corriente circula para arriba, pero también circula para abajo, y esa pérdida de corriente que regresa, hace ese trámite de vuelta y nuevamente pasa por la bobina, no es pérdida también para el equipo. A ver, esa parte no la entendí. A ver, y no es que no se puede rayar la pantalla. La corriente de ahí del capacitor, apunta al capacitor. Aquí. De aquí va para la fuente, ¿no? ¿Verdad? De aquí va para adelante. Va para la carga. Pero también como el mismo conductor, con el mismo camino, va para atrás, como usted dice. Y va pasa para por el inductor. No, en este caso el elemento que está dando la corriente a la carga es la bobina. Acuérdese que la bobina es la que quedó almacenando corriente. El capacitor está solamente para que la carga vea un voltaje. Entonces, esta carga va a ver el voltaje del capacitor, pero esta carga va a recibir la corriente del inductor. Ya. Sí, porque pensé que el momento que, así como iba para adelante, también se podía ir para atrás y se perdía energía. No, ojo que el capacitor incluso es un capacitor electrolítico, ¿sí? Que tiene polaridad, lo que significa que en ese capacitor la corriente solamente puede circular en un sentido. Nunca va a circular corriente en otro sentido. Es un capacitor electrolítico, es polarizado, ¿no? Incluso el símbolo es diferente. Si es que fuera un capacitor no polarizado, serían dos líneas paralelas, ¿no? Al ser una recta y una cóncava, estamos hablando de un capacitor electrolítico polarizado, en el que el lado recto es el positivo y el lado cóncavo es el negativo. Entonces, por esa razón también sabemos que nunca de los nunca la corriente en el capacitor va a circular en sentido contrario, ¿no? Siempre va a ser en un solo camino. Entonces, a ver, me voy a regresar. A ver, no sé si puedo copiarle este circuito al del dibujo. Vamos a ver. Creo que sí. Ya. Vamos a cambiarnos por acá. Ok, vamos a cerrar esta. Vamos a borrar esto y vamos a pegar aquí. Exactamente. Ya. Ahora sí podemos rayar aquí. Vamos viendo. A este circuito le voy a graficar de otra manera nomás, ¿no? Como esta parte
de aquí ya quedó abierto, ¿ya? Esta parte de aquí no me interesaría para el análisis. Si yo le voy a acomodar de otra manera, ¿no? Le voy a acomodar de otra manera a este circuito. Le voy a poner la bobina. Le voy a poner el capacitor. Y le voy a colocar la carga. ¿Ya? Pues, si se dan cuenta, le estoy acomodando, ¿no? Este me aportaría el voltaje, que es el que mira la resistencia, la carga, pero acuérdese que este elemento almacenó corriente y que luego de abierto el circuito, este elemento es el que va a proveer la corriente al circuito. ¿Ya? Y va a ser en este sentido. Porque en este sentido fue almacenado, ¿no? La corriente se almacenó en este sentido de aquí, que sería el sentido de acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, este circuito que queda, una vez que el dispositivo se abre, ya la batería no forma parte del circuito, ¿no? Lo único que queda es la bobina, el capacitor y la carga, ¿ya? Entonces, la carga lo que va a ver es el voltaje. Aquí serían paralelos, ¿no? Entonces va a haber el voltaje del capacitor, que va a ser un voltaje menor que el de la fuente, porque hasta ahí se cargó nada más. ¿Y quién va a alimentar de corriente este circuito? El inductor, porque el inductor es el que quedó cargado. ¿Ya? La bobina, claro, pero es lo que yo preguntaba era que si de pronto, así como va para adelante hacia la resistencia en el voltaje, pensé que lo que se iba para atrás también podía perderse, ese tiempo que va para atrás podía ir para adelante. Ah, no sucede eso, ¿no? Ya, es un solo camino. En el circuito de acá, en cambio, tenemos, si quitamos el diodo, es el circuito tal cual como está, ¿no? Sería la fuente en serie con el inductor y ahí viene al capacitor. Ya, esa nada más la consideración. Aquí el voltaje de salida, este de aquí, el voltaje de salida es menor que el voltaje que dice acá, ¿no? De la fuente. Ya, por eso es un circuito convertidor DC-DC reductor. Ya. Y vamos a regresarnos a nuestra guía. Ya, por eso era la importancia, era la importancia de ver primero el video, ¿no? Para entender, porque si nos veníamos acá directamente a las derivadas y a las integrales, nos íbamos a quedar un poco sin entender, ¿no? De todas maneras, no vamos a entrar en materia de derivadas e integrales, eso es para la parte del diseño, y ese no es el campo, ¿no? De la formación técnica tecnológica, sino más bien la implementación y el mantenimiento, ¿ya? Pero sí vamos a conocer cómo es que funciona, eso sí debemos saberlo, ¿no? Pero meternos a sacar valores en función de derivadas integrales no sería tanto, ¿no? El objetivo de el perfil profesional de ustedes. Pero vamos a entender un poco lo que dice acá. Entonces, el principio de funcionamiento dice cuando el dispositivo semiconductor está cerrado. Cuando ese está cerrado, ya sabemos, ¿no? Cuando ese está cerrado, el diodo está abierto y tenemos que el voltaje de la fuente, sí, como decía el compañero, se va a repartir entre el inductor y entre el capacitor, ¿ya? Y nuestra carga va a estar en paralelo al capacitor siempre. Acá decíamos, ¿no? El voltaje en el inductor va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de salida, ¿ya? Ese va a ser el voltaje que cae aquí en la bobina. ¿Qué pasa con la corriente de este inductor? ¿Ya? Sabemos que en un inductor, ¿ya?
el voltaje en un inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Ese es el voltaje de una bobina, ¿no? Es igual a la inductancia por la derivada de su corriente respecto al tiempo. Eso lo notamos, ¿no? O solo es para revisar ahorita. Vamos a usar eso alguna vez. No, no vamos a utilizar esto. Por eso era el video, ¿no? Para que se entienda mejor. Aquí solamente vamos a dar una breve explicación nomás, ¿no? Esto no va a estar en un examen por si acaso. Esto no va a estar en pruebas ni exámenes. Solamente para que tengan una idea, ¿no? Pese a que esto ya debieron haberles dado en otras asignaturas, ¿no? En circuitos, en electrónica mismo, ya debieron haberle dado estas relaciones, ¿no? El voltaje en una resistencia es I por R, plano, ¿no? El voltaje en una inductancia es la inductancia por la derivada de la corriente en función del tiempo. Y el voltaje en un capacitor, en cambio, es el integral, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver eso. Si tenemos acá el voltaje del inductor, restando los voltajes de la fuente y de salida, y el voltaje del inductor como la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo, ¿ya? Si igualamos estas dos ecuaciones, vamos a tener que la corriente, ¿dónde está igualado eso? BL, aquí está, ¿no? Aquí están igualando las dos ecuaciones. BD menos BO es igual a L, la derivada de la corriente respecto al tiempo. ¿Ya? Y de aquí lo que se hace es despejar la corriente, ¿no? Si de esta fórmula de aquí despejamos la corriente, nos quedaría que la corriente es el inverso de la inductancia por el integral del voltaje respecto al tiempo, ¿no? Esta de aquí es solamente despejando de la de arriba. Estas dos se relacionan, estas dos ecuaciones, ¿ya? Entonces acá se están igualando, ¿ya? Y acá entonces sacamos como conclusión de mezclarles, digámoslo así, estas dos, saldría que la derivada de la corriente respecto al tiempo, esto de aquí, va a ser igual a BD menos BO dividido para L, solamente le despeja, ¿no? Entonces estas dos de aquí se relacionan, ya, estas dos de aquí se relacionan en cuanto a corriente. Acá lo que se puede ver es que existe una corriente en el inductor que crece, ¿sí? La corriente en el inductor va creciendo. ¿Por qué? Porque es un elemento que justamente almacena corriente. Así como el capacitor almacena voltaje, el inductor almacena corriente, ¿ya? Esta variación de la corriente en función del tiempo, ¿sí? Es equivalente a la variación de voltaje, la diferencia de voltaje entre la fuente y la carga, dividido para la inductancia, ¿ya? Acuérdense, ¿sí saben el concepto de derivada de integral? Antes de pasar, ¿sí me pueden decir qué es una derivada? No cómo se deriva, sino qué es derivada y qué es integral. ¿Alguien me puede responder? No. Ya les dieron derivadas integrales ahí en matemáticas, en ecuaciones diferenciales, todo eso. Sí, eso nos dieron El semestre pasado sí vimos. Ya, ¿me pueden decir qué es una derivada y qué es una integral? derivate. Creo que estamos aquí, mi libro. A ver, vamos a hacer una breve explicación, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Hay muchas veces que somos mecánicos y claro que vi derivadas integrales. Ah, ya, la derivada del seno es esto, la integral del seno es esto de acá. No, no es las equivalencias, no es cómo se resuelve, sino el significado de derivada y el significado de integral. Para estar completo. ¿Alguien me decía algo? No. No, nada, el compañero Jaine que parece que se le prendió el micrófono por accidente. Ah, ya, ok, listo. Entonces, y son conceptos
son conceptos que nosotros lo aplicamos día a día, pero ni por enterados que ha sido derivada y ha sido integral. Vamos a hacer esos ejemplos claros, ¿ya? Si yo les digo, ¿en qué tiempo llegan de Esmeraldas a Santo Domingo? ¿Qué me dicen? ¿En qué tiempo se llega de Esmeraldas a Santo Domingo? 3 horas. ¿Ya? Dependiendo también. 3 horas. Dejémoslo en 3 horas. Está bastante bien. ¿Y cuál es la distancia entre Esmeraldas y Santo Domingo? $150 kilómetros. 150 kilómetros. ¿Ya? Lo que significa que ¿a qué velocidad estaría yo yendo? A una velocidad promedio sería, ¿no? ¿A qué velocidad estaría yendo yo? A un promedio de 90. 150 dividido para 3. Sería 50, ¿no? 50 kilómetros por hora. Claro que en 50. vehículo van más rápido, ¿no? Claro, 50 50. kilómetros por hora. ¿Ya? Está dividiendo en pantalla, por si acaso. Está, Ah, no le estoy compartiendo, perdón. Perdón. Ya, ahí sí estamos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, sabemos que el tiempo son 3 horas, la distancia son 150 kilómetros, lo que significa que la velocidad es de 50 kilómetros por hora. Ya, esta velocidad es una velocidad promedio, ¿no es cierto? La velocidad promedio no es más que, y eso ya lo vimos en el análisis de las ondas cuadradas, ¿no? En el primer parcial. Digamos que tenemos una señal aquí. Acuérdese que usted no prende el carro y apaga el carro a 50 kilómetros por hora, ¿no? Siempre hay un semáforo en el que usted tiene que parar la velocidad 0. Por ahí usted pasa a 90, a 100. Luego hay tráfico, luego baja a 30 kilómetros por hora. O sea, no es una velocidad constante, ¿no? a un Entonces, promedio. ¿perdón? Es un promedio. Exactamente. Entonces, estos 50 kilómetros por hora es una velocidad promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? Sabemos que usted empieza con, si esto fuera la velocidad, ¿ya? Y esto fuera el tiempo, ¿ya? Usted coge el carro con velocidad 0, de ahí lo acelera, de ahí digamos que se mantiene, de ahí vuelve a acelerar, luego viene el semáforo y otra vez baja a 0. Luego ya coge la carretera y empieza a ir, ¿no? Empieza a ir constantemente a unos 90. Digamos que esto es 90 kilómetros por hora, ¿no? La velocidad máxima. Ya, 90 kilómetros, la velocidad máxima. De eso no se pasa. Digamos que no se pasa. Saben ir a 110, 120. Pero bueno, de ahí nuevamente baja la velocidad, sube, luego frena, luego nuevamente sube, se incrementa y todo lo demás. Esto es un comportamiento real, ¿ya? Pero como sabemos el dato, ¿sí? Por experiencia, y aquí viene la importancia de la integral, por experiencia sabemos que son 3 horas y también sabemos que la distancia son 150 kilómetros. Entonces, la integral, si les han de haber dicho en matemáticas, la integral representa el área bajo la curva, ¿no es cierto? Eso es el integral, para eso integro. Si yo tengo esta velocidad, la velocidad como una función del tiempo, ya, o sea, tengo la función de esta curva roja que estamos viendo acá. Si yo integro a esta, lo que estoy sacando es el área bajo la curva, ¿ya? Y el área bajo la curva, si yo la grafico, es como que tuviera un valor constante, ¿sí?
el área K a un valor constante. ¿Se acuerdan de los valores RMS que medía el multímetro? Es justamente eso, ¿no? El valor eficaz es casi parecido a esto, ¿no? Está sacando un valor promedio. Entonces acá tenemos los 50 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces es como que yo sacara el integral de la curva y lo dividiera para estas 3 horas, ¿no? Porque el tiempo son 3 horas. Para estas 3 horas, ¿ya? Y voy a sacar un valor medio, un valor promedio. Entonces, ¿qué es la integral? La integral, el concepto de integral, es un valor, ¿qué sería? Me da un valor estimado de lo que va a suceder. O sea, entendámosle al integral como un dato de experiencia, un dato obtenido por la experiencia, ¿sí? Otra palabrita es, pero se me fue la palabrita, un dato. Se me fue la palabra, pero bueno, ya me de acordar. Entendámoslo como el dato ya. Un dato que con la experiencia yo ya puedo predecir lo que va a pasar. ¿A qué me refiero? Que si usted dice, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a 50, voy a ir a 75 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, ¿usted qué dice? Ah, si vas a ir a 75 kilómetros por hora, entonces ya no te vas a demorar 3 horas. Te vas a demorar 2:30 o 2, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué usted puede predecir eso? ¿Ya? Porque usted ya tiene este dato, ¿no? Ya tiene una referencia en función de una experiencia dada. Y para eso es el integral. Ustedes, no sé si todavía no ven, ¿no? La carrera, la materia de control de procesos y automatización. Ya, en la parte de lo que son los controladores, ustedes han de haber escuchado un famoso controlador PID, ¿no? El controlador PID, eso en la industria es muy utilizado. ¿Qué significa P? ¿Qué significa I? ¿Y qué significa D? ¿Ya? Este es un controlador, ¿no? Un controlador PID. La P es de proporcional, la I es de integral y la D es de derivativo. ¿Ya? Entonces usted ejecuta control con estos 3 parámetros, pero estos parámetros son en función de, ¿ya? El de la integral en función de la experiencia. Si la señal cambia a cierto valor, como en este caso, ¿no? Estamos cambiando este valor de la velocidad a otro valor, el sistema sabe ya por su experiencia, que eso es lo que significa la integral, el sistema sabe por su experiencia que el tiempo se va a modificar, va a disminuir. Entonces, sabiendo eso, toma una acción de control. ¿Ya? Eso es lo que se realiza en un sistema de control, bajo el criterio de la integral. ¿Ya? Si yo varío un parámetro, por la experiencia, yo ya sé que otro parámetro va a variar. O sea, no tengo que esperar a que suceda. Yo ya sé lo que va a pasar. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como experiencia, ¿no? Usted por experiencia ya sabe lo que va a pasar. ¿Ya? Eso es el integral. ¿Qué es el derivativo? O puede ser que en vez de subir la velocidad, puedo mantenerme en la velocidad misma. Más embargo, no importa. Verá que este parámetro de aquí sería el dato del operador, ¿no? El operador pone este dato, 50 kilómetros, puede subir a 75, puede venir a 20, puede venir a 10, ¿sí? El sistema,
por esta experiencia que tiene, por el criterio integral, ya sabe el tiempo en el que se va a demorar, ¿no? Ah, si es que baja la velocidad a 25 kilómetros por hora, entonces va a llegar en 6 horas. ¿Ya? Si sube a 100 kilómetros por hora, entonces va a llegar en 1 hora y media. ¿Ya? Entonces, en función del parámetro de referencia, ¿sí? El sistema, por la parte integral, ya sabe lo que va a suceder. ¿Ya? Vamos a entender un poco lo que es la derivada ahora. ¿Ya? Digamos que usted está en... Voy a colocar acá. Ya. Usted está manejando ahora el carro, ¿no? Usted está manejando el carro. Vamos a poner por aquí el dibujo de un carro. Bueno, medio feo, pero digamos que eso es un carro, ¿ya? Ya, está yendo para acá. Y la vía es larga, larga, larga. ¿Ya? Cuando es larga la vía, ¿qué hace usted? Aquí usted va a unos 100 kilómetros por hora, ¿no? A 100 kilómetros por hora. Bueno, esa H está medio raro. Ya, 100 kilómetros por hora. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando a lo lejos ve que va a empezar una curva? Baja la velocidad, ¿no es cierto? Si estaba en 100, digamos que baja a unos 60. ¿Ya? 60 kilómetros por hora. ¿Ya? Y aquí viene otro momento, ¿no? Cuando empieza a tomar la curva, usted puede ver dos opciones. O que la curva es amplia, o que la curva, vamos a poner con otro color, es bien cerrada, ¿no? ¿Ya? Si la curva es amplia, vamos a poner, usted puede mantenerse en los 60 o incluso puede subir un poco más, ¿no? Puede subirse a unos 70 kilómetros. ¿Por qué? Porque ya vio que la curva es amplia, ¿ya? Pero cuando ve que la curva es cerrada, usted de los 60 que estuvo más bien le baja, ¿no? Usted le baja unos 40. Ya. Entonces, esta decisión que usted acaba de tomar, ¿sí? Al entrar la curva, si acelerar o desacelerar, esta decisión, ¿sí? Es bajo el criterio de la derivada. ¿Qué significa derivada? Es la razón de cambio de una función. En este caso, la función sería la carretera. La función se está cerrando, la función se está abriendo o la función está recta. Si la función es una recta, ¿sí? Usted puede mantenerse, ¿no? En la velocidad que está. Pero usted ya va viendo si va a haber una curva, va a haber un cambio, la razón va a cambiar, ¿ya? Entonces, ¿qué me indica la derivada? ¿Qué tan rápido la curva cambia? Aquí en esta recta, vamos a poner con otro color. Vamos a poner con este color morado. Aquí en esta recta la curva no cambia. ¿Ya? Entonces digamos que la derivada tiene un valor, yo que sé, un valor de 0. No está cambiando, ¿no? Un valor de 0. Cuando estamos en este punto de aquí, ya la derivada tiene un valor. La derivada tiene un valor. Pongamos 1, ¿no? Porque recién está empezando a haber cambio. Pero cuando vemos acá en la roja, digamos, ¿no? La derivada tiene un valor de 2. Está cambiando, sí, pero no cambia mucho. Pero la derivada de la de color rojo, pongámosle un 10. ¿Qué significa la derivada? Que el cambio que se avecina en la curva es grande. El 2, que el cambio que se avecina en la curva no es tanto. El 1, que está empezando a cambiar. El 0, que no hay cambio, se mantiene en una línea recta. Eso significa derivar. ¿Sí? Tener una idea de la razón de cambio, qué tan rápido va a cambiar mi función en el tiempo. Eso significa derivar. Y este criterio nosotros lo aplicamos cuando conducimos el vehículo en la carretera. Es la decisión que nos hace o acelerar
o frenar. Esa decisión que hace inconscientemente su cerebro está aplicando el criterio de derivada. Acuérdese que todo lo que nosotros tenemos en desarrollo, tanto matemático como físico como tecnológico, es en función de entender cómo funciona el ser humano, ¿no? Acuérdese que de ahí nació todo, ¿sí? Entonces, así funcionamos, así funciona nuestro cerebro inconscientemente. En nuestro cerebro ya se está procesando un control derivativo, un control integral, un control proporcional. ¿Qué significa el proporcional? Que dependiendo de la fuerza que viene, eso es lo que va a contener, ¿no? Vamos de una vez para acabar con el... Digamos que usted está aquí, ¿no? Digamos que usted tiene este tamaño, ¿ya? Si se le acerca otra persona, digamos que va a ser más pequeño que usted, y mantengamos la contextura, ¿ya? Y se apoya, usted instintivamente, ¿qué hace? Usted ejerce una presión, ¿no? Una fuerza acá, pero pequeñona, porque ya sabe que la persona también es pequeña, ¿no? ¿Ya? Entonces está actuando de manera proporcional. O sea, usted ejerce una fuerza de apoyo para esa persona, pero no hace tanta fuerza, no se le va encima, ¿no? ¿Por qué? Porque la otra persona es pequeña. Ahora, si por el contrario le viene una persona el doble del tamaño que usted a quererse apoyar en usted, ¿usted qué hace? Va a aplicar más inclinación, más fuerza, debido a la proporción que tiene la otra parte, ¿no? Entonces, es el criterio de proporcionalidad, ¿sí? Dependiendo de la proporción en la que está el apoyo de la otra fuerza, yo también voy a aplicar otra fuerza proporcional. Esto para que me entiendan, ¿no? En realidad, en los sistemas de control, la proporción está en función al error, ¿ya? Vamos a hablar de esta parte. Ya terminemos de una vez con la explicación, para que no se queden a medias. Un sistema de control, por una parte, usted tiene la referencia. La referencia es el dato que coloca el operador. Esta referencia se va a comparar con una señal que se realimenta, ¿no? Con una realimentación. Y aquí, fruto de esta comparación, usted obtiene un error, que puede ser positivo, negativo o puede ser cero. Lo ideal es que sea cero, ¿ya? En función de este error, ¿ya? Usted que aquí tiene el controlador famoso PID. Y en función de la respuesta de este controlador, usted controla el sistema. Y de este sistema, usted censa una variable, ¿ya? Que es la que se realimenta acá, ¿ya? Entonces, este es el diagrama de un sistema de control. Y aquí está el controlador PID, ¿ya? Entonces, la referencia era la persona pequeña o grande, ¿no? Pequeña o grande, ¿sí? Que se va a apoyar. Entonces, usted ya sabe, ¿no? Si es que es una persona más grande, usted va a aplicar más fuerza. Ese criterio es el de proporcionalidad, ¿ya? Ahora, si es que la referencia del operador, como en el caso anterior, ¿no? De la velocidad de 50 kilómetros por hora, decide subir a 100 kilómetros por hora, ya sabe, ¿no? En qué tiempo va a llegar, ¿ya? Entonces ahí ejecuta un criterio de control integral. Ahora, si por el contrario, esta referencia, ¿sí? Cambia bruscamente respecto a la señal que está teniendo el sistema, cambia bruscamente, ¿sí? Ahí aplicaría el criterio de derivada, ¿ya? Entonces el sistema de control aplica uno, aplica otro, el que más rápido, el que genere el error más grande, ¿no? Para corregirlo. Ese es el que va a tomar la batuta. No es que toma la batuta los tres controles son independientes. Los tres controles están funcionando en paralelo realmente. ¿Cuál va a estar actuando? El que genere el error mayor. Él es el que va a tomar la batuta, ¿ya? Entonces, si la referencia cambia bruscamente, ¿quién va a actuar? El derivativo. Si la referencia cambia de manera normal,
va a actuar el integral, porque él ya sabe lo que le espera al sistema, ¿ya? Ahora, dependiendo del cambio, si el cambio no es brusco, pero el cambio es mucho mayor que la referencia, ¿sí? En una primera instancia aplicaría el criterio proporcional, ¿sí? Y eso es en lo que consisten los sistemas de control, el diseño de los sistemas de control. Ya, no sé si estamos claros con esta explicación en cuanto a derivada integral. ¿Me repite esa partita, por favor? Cuando cambie brusco, la controla. ¿Perdón? Cuando cambie brusco, ¿quién es que recibe el Cuando integral? hay un cambio brusco, el que controla es la parte derivativa. Sí, acuérdese que la derivada me da una idea de la razón de cambio de una señal. ¿Cómo dice usted la parte de qué? Parte educativa. El control derivativo. Cuando hay un cambio brusco, ¿sí? ¿Ya? Controla. El que controla es la parte derivativa. ¿Sí? Cuando hay un cambio no brusco, el que controla es la parte integral. Y dependiendo del tipo de cambio, ¿sí? Se aplica una parte proporcional. La parte proporcional, a ver, ¿cómo se entiende la parte proporcional? Vamos viendo. Un ejemplo ya les di, ¿no? Era una persona que se va a apoyar en usted. Ya, vamos a ver otro ejemplo. Si usted tiene un tanque reservorio, digamos que este es el tanque reservorio, ya, usted, digamos que le pusieron aquí con una válvula, a controlar la válvula, ya, de llenado de este tanque. Ya, y aquí está usted. Por aquí está usted, que va a ejecutar el control de esta válvula. Dígame usted, si es que el reservorio está vacío, ¿cuánto abre la válvula? En total, abro bastante para que... Ya abre todo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque usted está aplicando una decisión proporcional, ¿ya? Usted está diciendo, el tanque está vacío, le abro por completo, pues. Esa es la decisión que usted va a tomar. Pero lo más lógico. Es exactamente, el sistema de control también aplica esa lógica, ¿no? Por eso es que estos tres no es que funcionan al unísono, estos tres funcionan en paralelo. El control proporcional en paralelo al integral, en paralelo al derivativo. No funcionan los tres a la vez, solamente funciona uno, ¿ya? Entonces, usted aplica el criterio proporcional solamente por ver que el reservorio está vacío, ¿sí? Y usted manda a abrir completamente la válvula. Hasta ahí, proporcional. No se me perderán, ¿no? Ya. Ahora, usted abre completamente la válvula, ¿ya? Y empieza a caer un chorro gigantesco de agua. Que en un segundo ya el nivel está por acá. ¿Qué hace? Debajo le regulo. Le cierra, ¿no es cierto? Le cierra la válvula. Como fue un cambio brusco, ¿qué criterio aplicó? Derivativa. La derivativa, exactamente, ¿ya? Pero digamos que el chorro no sale tan bruscamente, el chorro sale normal, ¿ya? Y digamos que en una hora se ha llenado solamente esta partecita, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, no, si en una hora se llenó esto, aquí serían 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Ah, no, yo le dejo así y regreso en 6 horas. ¿Qué criterio está aplicando? Ahí, parte integral. El criterio integral. ¿Por qué? Porque usted con una muestra, con un valor estimado, usted ya puede predecir lo que viene en el futuro. Vean, tan sencillo que es la explicación de un control PID. Ojalá les den así, ¿no? Bueno, ustedes ya van sabiendo esta explicación. Cuando le den los sistemas de control, usted ya sabe, ¿no? Que es un control proporcional, derivativo, integral. ¿Cuándo aplica cada uno? Y en este ejemplo creo que he demostrado la aplicación de los tres, ¿no? Y eso es lo que significa derivar.
La razón de cambio. Ah, si tengo una razón de cambio bastante fuerte, la derivada es grande. Si no tengo cambios, la derivada es 0 o una constante. La parte integral. Ah, la parte integral, sí, es como, qué sé yo, obtener un dato que me ayuda a predecir lo que va a pasar. ¿Ya? Entonces, si usted grafica todo el recorrido que usted hizo en el carro de Esmeraldas hasta Santo Domingo, lo integra, a usted le va a salir el dato de que para ir de Esmeraldas a Santo Domingo, que tiene una distancia de 150 kilómetros, en 3 horas, usted va a una velocidad promedio de 50 kilómetros por hora. ¿Ya? Y con eso usted predice, si es que incremento esa velocidad de 50 a 100, el tiempo va a reducirse. Si es que, por el contrario, disminuyo la velocidad, el tiempo va a aumentar. Entonces, eso es para lo que me sirve una integral. El dato del integral me sirve para predecir el comportamiento de mi función. La derivada es la razón de cambio de mi función. Y la proporcional es eso, ver la proporción en la que mi función está y yo puedo actuar. Bueno, ya nos metimos por esto, pero esperemos que esté claro, ¿no? Esperemos que esté clara la explicación. Eso es lo primero que se debería dar, ¿no? Entender nosotros qué es derivar. Por lo general en matemáticas lo que nos dice, ¿no? La derivada de x respecto al tiempo es tal cosa. La derivada de x al cuadrado, esto no, lo típico. La derivada de x al cuadrado respecto al tiempo es igual a, ¿cómo es esto? 2x, ¿no? 2x, no sé cómo. Ya. El exponente le bajo, le multiplico y al exponente le resto 1. ¿Ya? Eso es el cómo mecánicamente yo derivo. Pero se han puesto a pensar, ¿y qué es derivar? ¿Qué es integrar? Y tampoco decía para qué nos va a servir eso. ¿Ya? Bueno, espero que con la explicación que les di ya esté un poquito más claro, ¿no? Para qué ha sido. Y de hecho, es algo que ocupamos todos los días, ¿no? Listo. Entonces ahora sí regresemos. De esta forma es más fácil entender que para qué nos sirve, porque en el momento que x derivada de x al cuadrado, eso no nos sirve en la vida, en la práctica, para qué nos sirve. Pero ahora explicando de esta forma como usted dice, de la llave, del tanque de agua, todo eso, ahí sí es más factible para nosotros entender. Ya, bueno. Sí, espero que les haya servido esta explicación, ¿no? Para entender un poquito mejor. Yo sé que más adelante cuando hablen de los sistemas de control, les van a dar, primerito les han de dar este esquema, ¿no? Este esquema es de un sistema de control. Ojo, eso también es, ¿no? El sistema de control. Esto de aquí no es que se inventó ni salió. Este es un poquito de entender incluso nuestro comportamiento como seres humanos, ¿no? Aquí viene también otro ejemplo que se le puede dar. Cuando usted está, digamos, en un velorio, en una reunión así formal, todo está en silencio, el auditorio está en silencio. Y si usted quiere hablar con otra persona, ¿a qué nivel de volumen habla? Bajo. Bajo, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo las partes de nuestro cuerpo que hace el sistema de control. La referencia sería nuestro oído, que está escuchando, ¿sí? Que está escuchando un silencio casi absoluto, ¿no? Entonces, eso le dice al cerebro que tiene que hablar. Aquí estaría la boca, ¿no? No sé cómo poner la boca. Digamos que es así, ¿no? Ya, bueno, digamos que aquí está la boca. Entonces, el cerebro, de aquí, el PID sería nuestro cerebro, le ordena a la boca, a la parte que produce nuestro sonido, ¿sí? Que lo haga de manera baja, ¿ya? Y el oído está escuchando el sonido ambiente y el sonido de la voz, ¿ya? Eso escucha el cerebro. Las dos señales están entrando. Entonces, si usted ya ve, empezó y compara con la audiencia que está, usted, el cerebro cada vez le va haciendo que se calle un poquito más. Ahora, si por el contrario no estamos en un velorio, estamos en una discoteca, ¿ya? Aquí la señal es fuerte del ambiente, entonces, ¿qué le ordena el cerebro? Grita.
Y acá usted se vuelve a escuchar entre el sonido del ambiente y el sonido de su voz, y ni usted mismo se alcanza a escuchar. ¿Qué le dice el cerebro? Grita más, grita más. Mire, eso aplicando los sistemas de control en lazo cerrado. Es lo que les van a enseñar más adelante, ¿no? En la carrera. Ese es un sistema de control y eso es como actuamos nosotros normalmente. En una discoteca nosotros gritamos para hablar de una persona a otra persona. ¿Por qué? Porque el sonido del ambiente, que sería nuestra referencia, está demasiado alto. Entonces nos obliga también a que nuestra voz sea alta. Y esta comparación viene al cerebro y en función de ese error. Ah, no, todavía ni yo mismo me escucho, peor me va a escuchar la otra persona. Ah, grito más. Hasta que ya el grito nuestro se compara con el del ambiente y dice, no, ahí sí ya me debe escuchar. Así de sencillo. Ok, listo, hasta ahí. Esperemos que estemos claros con esto. Vamos ahora sí a nuestra guía de estudio. Ya, entonces ahora sí ya entendemos qué es la derivada, ¿no? Es la razón de cambio en función del tiempo. Entonces, esta razón de cambio de la corriente va a ser igual a la diferencia de los voltajes dividido para la inductancia. ¿Ya? Pues, ¿qué tan rápido la corriente se va incrementando en el elemento? Ya sabemos, ¿no? ¿Qué es derivada? Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos en la animación que subía y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba? Es por esta razón, ¿no? No tenemos un valor constante, siempre va a estar variable, pero si es que es el circuito reductor, el voltaje va a ser menor que el de la fuente, y si es que es un elevador, el voltaje va a ser mayor al de la fuente. Pero siempre veíamos en la simulación que aumentaba y disminuía, aumentaba y disminuía. Y ese es el comportamiento del circuito, ¿no? Acá tenemos, esto es cuando el dispositivo está en activo, ¿no? Quiere decir que se comporta como un contacto cerrado. Acá tenemos el análisis cuando el elemento se comporta como un contacto abierto. En ese caso también, ¿no? Se mantiene la corriente que sube y baja, sube y baja. De hecho, aquí está, ¿no? El voltaje cuando es positivo, cuando está apagado, cuando es positivo, cuando está apagado. ¿Ya? Aquí está prendido. En prendido se incrementa. En apagado empieza a bajar. En prendido vuelve a incrementarse y en apagado vuelve a bajar. ¿Ya? Y ese es el comportamiento del circuito al final. Miren, aquí está, ¿no? El comportamiento de la corriente. Sube y baja, pero se va a mantener de manera promedio en un mismo valor. Bueno, esta parte no vamos a ingresar a revisar, como les decía, es para el diseño, ¿no? Para diseñar el inductor, para diseñar todo el circuito, pero nuestro perfil profesional no es el de diseñar, ¿no? Es el de implementar y dar mantenimiento. Entonces solamente nos vamos a quedar en cómo funciona y qué es lo que hace, ¿no? El circuito como tal. Esto es para diseñar el inductor. Si usted quiere ahondar un poquito más, pero aquí ya tiene que meterse con los criterios de derivadas, integrales, cambios, todo eso, ¿no? Es que usted le enseñaron bien, entiende y le gusta y quisiera ahondar un poquito más, aquí en el texto tiene todo lo que necesita, ¿no? Para entender. Pero, vuelvo y repito, no es competencia y tampoco se va a preguntar en ninguna prueba ni examen, ¿no? Aquí también tenemos la parte del condensador. Entonces aquí también está toda que sería toda la formulación para el diseño, ¿no? Para saber qué capacitor tiene que colocarlo.
aquí tenemos los valores, ¿no? Ya sabemos que según la animación, este era el comportamiento de la corriente y del voltaje, ¿no? En la carga. Entonces aquí tenemos para calcular la corriente media, para calcular la corriente mínima y para calcular la corriente máxima. Entonces podemos determinar cuáles son estos valores, ¿no? El mínimo, el máximo y el promedio. Ya, listo. Bueno, esta parte, como les decía, ¿no? Es para el diseño, no vamos a ahondar en esta parte. Solamente nos vamos a quedar con el criterio de la explicación, ¿no? Del video. Vamos a revisar el circuito elevador ahora, el famoso bus, ¿no? Esto sí nos interesa para la implementación, saber el orden y saber cómo trabaja el circuito en general y el comportamiento de los elementos, ¿ya? Aquí lo que tenemos es la fuente, tenemos, en el anterior aquí teníamos el dispositivo semiconductor, ¿no es cierto? Ahora vamos a tener la bobina vamos a tener acá. En el otro circuito aquí estaba el diodo. Ahora, en vez del diodo vamos a colocar al dispositivo semiconductor. Y acá estaba la bobina, ahora va a estar el diodo, ¿ya? El capacitor sigue estando en el mismo sitio, ya les dije por qué, ¿no? Porque la carga, lo que va a ver en función a voltaje, va a ser lo que esté en el capacitor, ¿ya? Eso es lo que va a ver la resistencia, ¿ya? Imagínense que la resistencia fuera una persona, ¿no? Y acá cada elemento es una persona. Entonces, hay muchas personas acá. La carga, lejos está la fuente para que la vea, ¿no? Lo que va a ver esta persona, esta resistencia, lo que va a ver es al capacitor. Él es el que está al frente, ¿no? O sea, el único al que le va a ver es a él. Y va a tener la referencia de él, ¿ya? Para que se entienda. No le va a ver a la fuente porque está tapada, como quien dice, ¿no? Está al fondo después de varias personas. No lo va a ver la carga. La carga lo que va a ver es el capacitor, ¿ya? Y la corriente que va a circular va a ser la del circuito, dependiendo de cómo esté el circuito. Los circuitos equivalentes para este convertidor de CDC elevador tenemos acá, ¿no? Cuando el dispositivo semiconductor está activado, se comporta como contacto cerrado, y cuando está desactivado, se comporta como contacto abierto. Ojo que esto es cuando el tiempo de encendido está activo, está en on, y cuando el tiempo de apagado está en off. ¿A qué se refiere estos tiempos? Estos tiempos era esta señal, ¿no? Esta señal pulsante en el elemento. Aquí donde estamos, por acá. A esta señal se refiere, ¿no? Cuando está arriba, está en on y tiene un tiempo de encendido. Cuando está en cero, es el tiempo de apagado. Entonces está encendido un tiempo y apagado otro tiempo. Acuérdese que usted cuando regula el control, lo que regula es la frecuencia, ¿no? La frecuencia de qué tiempo está más encendido que apagado. Eso es lo que usted está regulando, ¿no? Entonces, tiempo de encendido cuando tiene señal, o sea, cuando el dispositivo semiconductor se cierra, el tiempo de apagado cuando no tiene señal de control y el dispositivo semiconductor se abre, ¿ya? A esta señal nos referimos acá cuando decimos T encendido y T apagado, ¿no? Me parece que ya se nos acabó la hora. A ver, rápidamente voy a tomar la asistencia, ¿no? Y la próxima clase continuamos con la explicación del elevador. Vamos a tomar la asistencia.
Ok, me responde la asistencia, por favor. Álvarez Darío. Presente, profe. Gracias. Bone Edison. Presente, profe. Gracias. Cortés Brian. Presente, profe. Gracias. Delgado Jorge. Presente, profesor. Gracias. Estupiñán John. Presente, profe. Gracias. Hernández Justin. Presente, profe. Gracias. Ibarra Derek. Presente, profe. Gracias. Jama Darwin. Presente, profe. Gracias. Lara Vidal. Presente, profe. Gracias. Perlaza Eliana. No está. Quiñones Lourdes. No está. Quiñones Heiner. Presente, profe. Gracias. Reasco Juan. No está. Valencia Wagner. No está. Y Velasco Lisset. Tampoco está. Ok. Listo, jóvenes. Eso ha sido entonces todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Que tengan una buena tarde, ¿no? Profesor, ahí para que suba la clase. Ya, sí, sí. Sí, el máximo al día de mañana, porque hoy miércoles tengo de 2 a 10, entonces para mañana estaría subido la de ayer, que fue a la de ayer y la de ahora, ¿no? Okay. Listo. Muchas gracias. Ok. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.